la futurología, como dice, Es futurólogo, futurólogo de confianza. Sí. Siéntese, compañero Víctor. Cuéntenoslo todo. Háblenos de Biden y la mota. Biden y la mota. Hay tanta Hay cosa muchísimos que hacer. temas. Bueno, lo de Biden y la mota, si quieren, comenzamos por ahí. Bueno, este intento digamos, exculpar, de perdonar, de indultar a personas. A los pequeños por usuarios. los pequeños usuarios me parece loable, ¿no? Sí. Es Pues, muy oiga, importante. son a los que menos. Claro, yo creo que sí. Ahora, yo lo relaciono también con otro tema que está sobre la mesa. Hace un par de semanas, 3 semanas, Gustavo Petro, presidente de Colombia, tuvo una participación muy interesante en la que reflexionó sobre el tema de la guerra contra el narco y sobre el tema, algo que es muy obvio, que lo voy a decir de manera muy sintética. Nosotros, los países de Latinoamérica, Colombia, México sobre todo, hemos puesto los muertos, ¿no? Sí. En la guerra del narco. Entonces, Hoy van a intentar tema, de nuevo levantar la demanda que nos Claro, desestimaron ese es contra otro los que gran hacen tema. las armas, ¿eh? Porque además, Hoy. sin duda, beneficiarios económicos de esta Claro. guerra del narco Bajo, sí, son pues los son los grupos, grupos totalmente. armamentistas. Y esto también conecta con el tema del prohibicionismo hacia las drogas. El gran tema de fondo es este elemento de prohibición. La prohibición ha generado, pues eso, ¿no? Un grave problema que lleva en este momento una cadena terrible y dolorosa de muertes. Y también ha generado un grave problema muy, muy doloroso que tiene que ver con la realidad de pues una degradación social en muchos países de América, ¿no? Uno piensa en términos de la guerra del narco, y mi amigo Osvaldo Zavala alguna vez en una charla dijo claramente algo que de pronto a los demás nos sorprendió y dijo, bueno, habría que pensar desde otra perspectiva este tema y decir, por ejemplo, que en términos de la estrategia de fondo, la guerra del narco ganó. O sea, ganó Calderón. ¿Por qué ganó Calderón? Porque generó la auténtica militarización de la seguridad pública en el país de una manera muy violenta y además fortaleció con esta estrategia algo que era muy evidente, ¿no? Estos vínculos muy oscuros entre el poder político y el poder criminal. Pero quizá eso sea harina de otro costal. Lo que no hay duda es que este asunto del indulto es considerable, es importante, pero tendríamos que hablar de fondo sobre el tema de la prohibición, porque ese ha sido el gran elemento que ha desarrollado toda esta realidad de la guerra del narco. Comparémoslo, no se busca el que, digamos, con echar atrás la prohibición, no se busca que todo se permita, sino que se regularice, incluso que se regularice con mayor cuidado el consumo de alcohol. Pero hay otro tema del que yo quería hablar esta mañana, que es el escenario político. Y ese tema tiene que ver con este asunto que ustedes ya mencionaban, en donde de pronto hay ya, desde el fin de semana pasado, además, justo en los fines de semana, se montan campañas en las que se busca la irritación social, en el que se busca también el generar conflicto de alguna manera entre diferentes puntos de vista y sobre todo es un intento de generar en el fondo un problema y una realidad de desestabilización, Sí, de desazón, incertidumbre, de enojo. desazón. Ahora es vincular al gobierno mexicano actual con Rusia Sí, ya en de un plano. momento de Bueno. guerra. Ahora, esto parece ingenuo, No. pero en el fondo de todo forma Pues acuérdate parte... lo que decían cuando que iba a llegar el submarino Claro, ruso, y que hasta dijo que era Andrés Manuelovsky, era Claro, en la ahora campaña. parece Baladí, pero baladí, no. pero no lo es, porque además vean ustedes cómo también se habla o se ha insistido sin ninguna prueba de la vinculación del ejército, gobierno sí. a grupos del narcotráfico, ¿no? O sea, No hayan forma por dónde. parte de lo mismo. Oye, ¿y qué tal el libro nada más que van a déjame- sacar? Esto es muy importante, Fer. Estos dos elementos Sí. de alguna manera generan una empatía
no solamente con grupos conservadores de México, sino con grupos conservadores con gran poder económico y político en Estados Unidos. El señalar que el gobierno mexicano está vinculado con los narcos y el señalar que está vinculado con los rusos es altamente peligroso. Y obviamente es parte de una estrategia de un lawfare, de un golpe de Estado de baja intensidad. Pero eso, pues hasta la CIA va a decir, ahí va más varo, si no decían que pagaban al final de cuentas, eso es lo que se está buscando, que estos sectores beneficiarios de esta realidad que tiene que ver otra vez con el tema del control del territorio a través de la guerra del narco, generen recursos para las agencias y recursos que benefician, es complejo, pero recursos que benefician a todo ese sector, a todo este complejo militar industrial de Estados Unidos, que es quien de alguna manera incide de manera determinante en la política exterior de este país. Entonces, es un tema complejo. Ahora, aterricémoslo a la realidad nacional, pensemos en lo que ocurre con el cambio de estafeta en la Secretaría de Comercio, ¿no? Mira, indudablemente hubo diferencias políticas, indudablemente hay diferencias que ya son irreconciliables, eso no pasa nada. La cuestión es que ahora nos enteramos de estas diferencias se ventilan y en el fondo de todo, bueno, lo ha dicho en distintas ocasiones López Obrador, él está a favor de que exista una discusión de temas, de que exista diferentes puntos de vista en su propio gabinete. Obviamente, pues la perspectiva la perspectiva predominante, pues es la del propio López Obrador, pues es en un consenso, claro. pero es al final de cuentas así. Y hemos tenido a lo largo del sexenio salidas de distintos integrantes del gabinete. Yo creo que no hay que alarmarse. Por otro lado, creo que el ingreso de Raquel Buenrostro a la Secretaría de Comercio, desde mi punto de vista, es enormemente acertado si tomamos en cuenta la labor que hizo en el SAT. O sea, hacer que paguen estos pillos que son pues las altas empresas, las empresas económicamente más poderosas, bueno, es un gran acierto que fue determinante para muchas cosas como el poder comprar vacunas, ¿no? Por ejemplo. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, hijo, ya no dio tiempo, pero el librito que anuncian que van a decir que de dónde vivió tanto tiempo, el rey del cash. Que de dónde vivió Andrés Manuel. Mira, yo creo que lo primero que habría que hacer es sinceramente leerlo, por supuesto, pero además tomar en cuenta de dónde viene quién es la persona que es la autora y qué alimenta a esta persona, qué se busca con ello, ¿no? De entrada creo que hay, por lo poco que se conoce en esos momentos de este libro, hay pocos elementos factibles. Y no puedo imaginar a Mario Delgado cargando maletas para llevarlos a la sede de Morena, por favor. Ella es la ex de una persona muy cercana, ¿no? De César Yáñez. Pero aparte de César Yáñez, perdón, me confundí con un antiguo que fue amigo la mano reportero, derecha. ¿no? Pero hay otro, en serio, y lo otro es que estos libros de escándalo, mira, hay muchos libros de escándalo sobre el narco, por ejemplo, que son francamente deleznables y que buscan el escándalo, ¿no? Sí, ahora, pues estos temas, en ese escenario político también hay que tomar en cuenta que estamos de cara a un año electoral importante, pero insisto mucho, ¿no? A la derecha le conviene esta búsqueda de irritación social, de desinformación, y no es ligero que ahora hablen del nexo entre México y Rusia, por favor. Bueno, eso está. En este contexto que hemos mencionado. Y además, ¿no? Cuando Rusia aparece como el malo. Y además, cuando de alguna manera se ha desmoronado el pacto por México después de lo que ocurrió con la Guardia Nacional. Que va a presentar esta semana Claudio Claro, González, y ojo, también la semana pasada se presentaron, ahora sí que en el viejo estilo de la pasarela, los posibles candidatos priistas. Ojo, con la candidatura de Beatriz Paredes a una posible alianza entre diferentes grupos políticos, ¿no? Creo que es ella la que, perdonen ustedes, Al contrario, es que contigo podríamos quedarnos. Tu correo. Bueno, no, y ya estoy estrenando Twitter, entonces lo traigo anotado y es @ronquillo de hoy. Entonces por ahí. Ronquillo de hoy. @ronquillo de hoy. Oye, ahorita mismo a seguirte, compañero. Gracias,